El joven rey que desafió lo imposible. Tenía poco más de 20 años, y ya cargaba sobre sus manos el peso de todo un reino. Para muchos, eso era una locura. Por otro lado, el imperio persa dominaba el mundo conocido. Un ejército inmenso, riquezas incalculables, territorios que se extendían por continentes enteros. Era una fuerza capaz de aplastar a reyes mucho más experimentados, mucho mejor preparados. Y sin embargo, Alexandre decidió seguir adelante. Sin dudarlo, sin garantía. No hay vuelta atrás. El plan parecía sencillo e imposible a la vez. Cruzar territorio enemigo, enfrentarse a un ejército mucho mayor y conquistar lo que nadie había conquistado antes. Un solo error, y todo terminaría ahí. No habría escapatoria. No habría una segunda oportunidad. Pero Alejandro no pensaba como los demás. Mientras que muchos veían números, él vio una oportunidad. Mientras otros veían un imperio invencible, él veía debilidades ocultas. Y eso fue precisamente lo que lo cambió todo. En aquella primera marcha, sus hombres no solo avanzaban contra un enemigo. Avanzaban contra la lógica, contra el miedo, contra todo aquello que decía que no era posible. Cada paso hacia territorio persa aumentaba la tensión. Lo desconocido se hacía más cercano, el peligro más real. Y sin embargo, continuó, sin dar marcha atrás, sin disminuir la velocidad, como si supiera algo que nadie más supiera. Pero la verdad es que, él también percibió el riesgo, porque en ese momento, todo era aún incierto. Él no era Alejandro Magno. Era solo un joven rey, a punto de afrontar el mayor desafío de su vida. Y lo más peligroso, porque, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Porque algunas decisiones no se pueden deshacer. Y esa cambiaría el mundo para siempre. El ascenso de un líder inesperado. La muerte de su padre le trajo algo más que el trono. Provocó el caos. Tras el asesinato de Filipo II de Macedonia, lo que quedó no fue un reino estable, sino un territorio rodeado de amenazas. Los enemigos externos vigilaban atentamente, esperando el momento oportuno para atacar. Dentro del propio reino, las alianzas eran frágiles. Los generales desconfiaban. Las ciudades aliadas contemplaban la posibilidad de rebelarse. Y en el centro de todo, estaba él. Un joven de unos 20 años. Para muchos, demasiado inexpertos. Demasiado frágil. Fácil de derribar. Pero Alejandro Magno comprendió algo que pocos líderes captan al comienzo de su ascenso al poder. El tiempo lo es todo. Si dudaba, perdería el control. Si esperaba, sería atacado. Si mostraba debilidad, no sobreviviría. Así que hizo lo contrario de lo que se esperaba. Actuó con rapidez, sin previo aviso, sin concesiones. Las primeras revueltas internas fueron aplastadas con precisión. No solo para ganar, sino para enviar un mensaje. Un mensaje claro y directo, imposible de ignorar. El nuevo rey no era débil. No era indeciso. Y desde luego no fue algo temporal. Pero eso aún no era suficiente. Porque la verdadera amenaza no estaba solo en el interior. Ella venía del extranjero. Las ciudades griegas, que habían estado bajo el dominio de su padre, comenzaron a poner a prueba sus límites. Algunos se sublevaron, convencidos de que este joven no sería capaz de mantener el control. Y fue entonces cuando Alexandre tomó su primera gran decisión. Una decisión que definiría todo lo que vendría después. Él no negoció, no esperó, él marchó. Con brutal velocidad, avanzó sobre los rebeldes y aniquiló cualquier intento de resistencia. La caída de Tebas no fue solo una victoria militar, fue una advertencia para el mundo entero. Cualquiera que desafiara su poder, se enfrentaría a consecuencias irreversibles. Y en ese momento, algo cambió. El joven rey ya no es una apuesta, y se convirtió en realidad. Pero esta demostración de fuerza no fue el final. Esto era solo el principio, porque ahora, con el reino bajo control, por fin podía centrar su atención en algo mucho más importante, mucho más arriesgado, mucho más ambicioso, algo que nadie creía posible, y eso haría que su nombre pasara a la historia,
para siempre. La estrategia que destruyó imperios. Cuando Alejandro cruzó el Helesponto, no solo trajo un ejército, trajo un método. Del otro lado estaba el imperio persa, vasto, rico y acostumbrado a ganar por superioridad numérica. Generales experimentados, extensas líneas de ejército, abundante caballería. En cualquier cálculo frío, la ventaja era suya. Pero Alejandro no se dedicó a fríos cálculos. Luchó con precisión. En lugar de enfrentarse directamente a la masa persa, dobló el terreno a su favor. Se movió con rapidez, más rápido de lo que sus enemigos esperaban. Eligió dónde luchar, cuándo atacar y cómo romper el ritmo del oponente. Mientras los persas intentaban reorganizar sus fuerzas, él ya estaba asestando el golpe. Y luego vinieron las formaciones. La falange macedonia avanzaba como un muro viviente, largas arisas alineadas, creando una barrera infranqueable. No se trataba solo de defensa, era una presión constante, un empuje organizado que inmovilizaba al enemigo. Pero el verdadero secreto estaba al lado, en la caballería. Mientras la falange se concentraba en el enemigo, Alejandro dirigía la caballería en rápidas maniobras, buscando el punto débil, la más mínima abertura, el momento de desorganización. Y cuando lo encontraba, él atacó, sin dudarlo, directamente al corazón de la formación enemiga. Así eran las cosas en Granicco, así eran las cosas en Iso, y lo mismo ocurriría en Gaugamela. Batalla tras batalla, lo imposible comenzó a repetirse. Los ejércitos más numerosos fueron derrotados. Las líneas defensivas más extensas fueron quebrantadas. Los comandantes más experimentados fueron sorprendidos. Y poco a poco, el imperio que parecía intocable comenzó a desmoronarse. Pero eso no significaba seguridad. De lo contrario, cada victoria alejaba a Alejandro más de su hogar, más adentrándose en territorio enemigo, lo hacía más dependiente de decisiones perfectas. Y cuanto mayor era el territorio conquistado, mayor era el riesgo de perder el control. Y fue entonces cuando el juego empezó a cambiar. Porque, llegado un punto, ganar batallas no es suficiente. Debemos mantener lo que se ha logrado. Y mientras Alexander seguía adelante sin detenerse, algo comenzó a acumularse. Cansancio, distancia, presión, y lo más peligroso, la creencia de que no podía fracasar. Pero toda estrategia, por muy brillante que sea, tiene un límite. Y se estaba acercando. El momento en que todo pudo haber terminado. En el apogeo de sus victorias, comenzó el desgaste. El mapa mostraba que Alejandro dominaba prácticamente todo. Las ciudades caían, los gobernadores juraban lealtad y los tesoros llenaban las arcas. Pero, tras esta imagen de control absoluto, se escondía una realidad que no aparecía en los informes. Los hombres estaban cansados. Marchas interminables, climas extremos, batallas sucesivas. El ejército que había cruzado hacia con rapidez y precisión ahora cargaba con el peso de años de campañas. Heridas acumuladas, pérdidas constantes, y una creciente sensación de distanciamiento, no solo físico, sino también emocional. Estaban lejos de casa, muy lejos, y cuanto más avanzaban, más difícil era mantenerlo todo unido. Los vastos territorios exigían un control constante. Surgieron revueltas en las regiones recién conquistadas. Las líneas de suministro se extendieron hasta sus límites. Y lo que antes era progreso, comenzó a transformarse en presión. Pero Alejandro no disminuyó la velocidad. Nunca bajó el ritmo. Para Alejandro Magno, detenerse significaba perder impulso. Y perder impulso significaba perder el control. Así que siguió avanzando, llevando a su ejército cada vez más adentro de lo desconocido. Hasta que llegó el momento. India, un vasto territorio desconocido, con nuevos ejércitos, nuevas estrategias y nuevos peligros. Allí, el enemigo ya no reaccionaba como los persas. El terreno era diferente. Las condiciones, impredecibles. Y por primera vez en mucho tiempo, la ventaja no estaba clara. Fue entonces cuando la tensión dejó de ser meramente externa. Y llegó a existir dentro del propio ejército. Los soldados comenzaron a interrogar. ¿Hasta dónde llegaría esto?
¿Cuántas batallas quedaban aún? ¿Cuántas veces más tendrían que arriesgarlo todo, sin saber si regresarían? Y entonces llegó la elección. ¿Sigue avanzando o detente? Para Alexandre, la respuesta era obvia. Avanzar. Siempre. Pero esta vez, algo no salió según lo planeado. Porque, por primera vez, sus hombres no respondieron con entusiasmo. Respondieron con silencio. Y entonces, con resistencia. Fue un momento crítico. No es una batalla, sino una decisión. Porque un líder puede derrotar a los enemigos externos. Pero cuando pierde el apoyo interno, todo está empezando a desmoronarse. Y en ese momento, en la cúspide de su poder, Alejandro se enfrentó al único obstáculo que no podía simplemente vencer: los límites de sus propios hombres. Y lo más peligroso, lo cierto es que esta barrera no podía ignorarse. Ni siquiera se rompió por la fuerza. Porque, si insistiera, podría perder todo lo que había logrado. El legado de un imperio que cambió el mundo. Cuando finalmente decidió parar, no fue porque hubiera sido derrotado. Se debió a un límite. Tras años de conquistas, marchas interminables y batallas decisivas, el hombre que había desafiado lo imposible había llegado a un punto en el que ni siquiera su ambición podía avanzar sin un coste irreversible. Sus hombres habían llegado al final del camino. Y, por primera vez, Alejandro se retiró. Pero lo que dejó atrás no fue simplemente territorio conquistado. Era un mundo transformado. Alejandro Magno dejó tras de sí mucho más que la imagen de un general invencible. Dejó un imperio que se extendía desde Grecia hasta las fronteras de la India. Ciudades fundadas en su nombre. Culturas mezcladas. Ideas compartidas entre pueblos que, hasta entonces, jamás se habían conocido. No solo conquistó tierras, él conectó civilizaciones. Y quizás ese fue su mayor logro. Pero ahí es precisamente donde empezó el problema. Porque los imperios gigantescos no se sostienen únicamente mediante conquistas. Exigen el control, estructura, sucesión. Y eso, Alexandre no lo permitió. Su muerte llegó pronto, súbita, rodeada de dudas, sin un heredero claro, sin un plan definido. Y en el momento en que desapareció, todo lo que parecía sólido comenzó a desmoronarse. Los generales que antes obedecían, comenzaron a disputarse el poder. Los territorios se dividieron. Surgieron conflictos internos. Lo que antes era un solo imperio, se transformó en múltiples reinos. Y el gran logro comenzó a desmoronarse. Pero eso no significa que su impacto haya desaparecido. Todo lo contrario. La influencia de Alejandro perduró. En la cultura, en la política, en la organización del mundo. Abrió caminos que otros seguirían durante siglos. Creó conexiones que cambiaron el curso de la historia. Y quizás eso sea precisamente lo que hace que su historia sea tan fascinante. Porque, al final, la gran pregunta no es solo si conquistó el mundo. La cuestión es si alguien podría mantener lo que él construyó. O si, desde el principio, todo estaba destinado a descontrolarse. Porque algunos logros son tan grandes. Ni siquiera quienes las realizan pueden controlarlas. Y quizás Alejandro no solo conquistó el mundo antiguo. Quizás él inició algo que nadie pudo detener. En definitiva, la historia de Alejandro demuestra que conquistar el mundo es posible, pero controlarlo es otra historia. Si este tipo de contenido te ha hecho ver la historia de una manera diferente, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a seguir ofreciéndote vídeos de esta calidad. Y ahora quiero saber de ti. Comenta abajo con la palabra conquista. ¿Crees que Alejandro realmente conquistó el mundo o que todo se descontroló? Nos vemos en el próximo video.